Hola, buenas tardes. Hoy es 1 de enero de 2021 y primero que nada, bueno, desearles un feliz y próspero 2021. Recomendar continuar cuidándose de la pandemia del COVID hasta que todos seamos vacunados. En el video de hoy quiero hacer una especie de tutorial para cubanos dentro de Cuba. ¿Y por qué digo esto? Porque habemos muchas páginas, muchos canales en YouTube que hablamos de la democracia en Cuba. Lastimosamente, las páginas en Facebook y los canales más seguidos de los luchadores por la democracia en Cuba son las páginas de Eliezer Ávila, Otaola, Ultra, aunque Ultra no es político, es un DJ que habla realidades, pero él no es un político. Y quería comenzar el 2021 con un tutorial del concepto de democracia para los cubanos. Y quiero subrayar que la tarea de todos los influencers que luchan por la libertad de Cuba es válida, ya sea que tengan errores debido a que, como Eliezer, Ultra, Otaola, respondan a partidos políticos norteamericanos, tienen un valor porque denuncian la realidad de Cuba cada día, aunque estén equivocados. Porque políticamente lo que buscamos para Cuba es la democracia. Me explico. Democracia, la palabra democracia viene de la antigua Roma, de la palabra demo y cracia. Demo, poder; cracia, pueblo. Eso significa democracia, poder del pueblo. ¿Qué pasa con la democracia? Que es una palabra que viene de miles de años. Pero democracia hoy, en nuestro planeta, ¿qué significa? ¿O cuál es el concepto que Ultra, Eliezer, Otaola, dentro de tanta denuncia real, pero respondiendo a un partido de Estados Unidos, sin darse cuenta, dándoles el beneficio de la inocencia, tergiversa? El concepto de democracia sin compromiso político significa, como ya dije, demo, poder; cracia, pueblo. Lo que vendría siendo en la actualidad demo, capitalismo; cracia, comunismo. ¿Cuál es la importancia del capitalismo y el comunismo dentro de la democracia? Pues bien, el capitalismo está demostrado que es la forma superior de la producción. ¿Por qué? Porque el dueño del capital protege la inversión, protege la calidad. Esa es, a grandes rasgos, los beneficios del demo, el poder. ¿Cuál es el beneficio de la palabra cracia? Pueblo, popular.
que cuando el demo, el capital, o sea, el capitalista, en su afán de una mejor vida, que valga la redundancia, decir que el capital, el capitalista, el demo, genera riquezas para todos, pero el demo, el capital, son personas humanas que generan ingresos y obtienen un dividendo mayor. Y muchas veces, o por lo general, o siempre, el demo, el capital, el capitalismo, vuelve la mentalidad egoísta y entra en función la palabra cracia, pueblo, poder, pueblo, populismo, la parte izquierda de la sociedad. Básicamente, democracia es capitalismo y populismo. Y es una lucha por un equilibrio del poder del capital y la lucha del demo, del pueblo, del obrero, del que produce. Entonces, ¿qué sucede en Cuba y qué sucede, con los influencers cubanos que están influenciados por partidos políticos dentro de Estados Unidos? El influencer cubano en Estados Unidos que responde a un partido político pierde la esencia del demo, la economía del capital, el capitalismo, y gracia, el derecho del populista, el derecho del obrero. Y eso ha estado de manifiesto en los últimos meses con las elecciones dentro de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa con Otaola, Eliezer? Que su mensaje se distorsiona un poco porque responden a un partido político, responden al demo. Vamos a decir que dentro de Estados Unidos los demócratas responden a la palabra gracia, o sea, a lo popular. Y llegamos al concepto de democracia, que es el equilibrio entre el poder del capital y el poder social de las clases sociales, de los obreros, de los productores, de los que producen. Por eso Estados Unidos es uno de los países del demo, de la economía del capital, que generan un mayor estándar de vida. Ahora, vamos a analizar la democracia desde la situación actual de Cuba. Recordemos, demo es economía del capital, o sea, el capitalista, el pensamiento egoísta. Y Cuba defiende el populismo, o sea, la palabra cracia. ¿Qué pasa con Cuba? Cuba defiende la palabra cracia, que es el populismo, pero lo practica solo para el pueblo. Sus líderes, sus figuras, las que dictan las políticas económicas, piensan de manera demo, o sea, de manera del capital. De hecho, la familia Castro, ninguno produce, ninguno está en los estratos sociales de la palabra
democracia. Mariela Castro está casada con un millonario italiano. La nieta de Raúl Castro tiene una mansión en La Habana que arrenda a turistas extranjeros que su familia, que son los dueños de la economía, los que dirigen la economía, le canalizan a la nieta de Raúl el turismo hacia su casa de renta. Entonces, esa es la disyuntiva de la Revolución Cubana, que sus líderes viven como capitalistas, pero promulgan la cracia, la palabra cracia, que es el populismo, que no practican. Ellos viven democráticamente capitalistas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que entender el pueblo cubano? Que democracia no es una lucha de comunismo contra capitalismo. Democracia es un equilibrio, porque está en la esencia de la palabra. Democracia es un equilibrio entre el capital y el populismo, que es por eso por lo que no funciona la economía socialista. Porque la economía socialista en el 2021 pretende cobrarle al pueblo como capitalista y hacer producir al pueblo como socialista, con los medios de con los medios de producción en manos de una cúpula, que en el caso de Cuba los medios de producción están en manos de la cúpula militar. ¿Por qué? ¿Por dónde pasan las divisas en Cuba hoy? Por la empresa militar. Esa es la muerte de la democracia. Entonces es importante, no quiero hacer este video más largo porque voy casi por 13 minutos, que por lo que se debe luchar en Cuba no es por lo que dice Eliezer ni por lo que dice Otaola. Lo que se debe luchar en Cuba en 2021 y en los años en adelante es por la democracia. O sea, por la economía del capital y los derechos de las clases populares. ¿Por qué? Porque cuando el capital es privado, el dueño del capital vela por que su industria, vamos a hablar de una fábrica en democracia, el dueño de una fábrica vela porque su fábrica tenga lo último en tecnología, en optimizar los recursos materiales, y a la vez le genera un mayor ingreso a la parte social, que son los obreros. ¿Cuál es la diferencia de la economía capitalista? De la economía comunista, perdón. Que la economía comunista, como va en decadencia, como es una cadena de corrupción, donde desde el obrero hasta el dirigente a nivel provincial están robando para sobrevivir, porque la democracia revolucionaria no paga, porque también parte de la democracia socialista es mantener el control sobre el pueblo, hacer dependiente al pueblo de
del Estado, hay que vivir del robo. Pero como la empresa estatal socialista no es de nadie, el robo y la corrupción proliferan. Es la diferencia con la economía capitalista, con el demo. Entonces, básicamente, para explicarle a los cubanos que son fanáticos al comunismo, hay que explicarle que no se trata de patriotismo, se trata de conceptos económicos. Y vuelvo y repito, demo, economía capitalista, cracia, economía del pueblo. Y el demo y la cracia, la democracia, es un equilibrio entre la economía y los intereses del pueblo. Pero de hecho, si lo analizamos, demo es capitalismo, cracia es pueblo, y son una sola palabra, y es un equilibrio entre capital y pueblo. En entender ese concepto está la solución de la realidad cubana. No sé si me explico. Si alguien quiere una explicación personalizada, por favor escríbame a este video. Y por cierto, estamos en Facebook, Cuba Noticiero Sin Censura. Ahí también está nuestra página. Por ahí también pueden interactuar con nosotros. Y si te interesa una nueva propuesta hacia la manera de enfocar el cambio en Cuba, suscríbete y apóyanos. Buenas tardes, feliz 2021 y libertad económica para Cuba, democracia.